Durante el corto tiempo de la humanidad en esta tierra, la guerra ha evolucionado de un derramamiento de sangre caótico a una ciencia dura. Se basa en reacciones químicas deliberadas, control de máquinas y creación de devastación. Nos hemos vuelto tan cómodos con nuestro control sobre tal ciencia que olvidamos que las armas que empuñamos están a solo segundos de la catástrofe en cualquier momento dado. En el episodio de hoy, vamos a examinar un caso trágico de lo que sucede cuando perdemos el control de nuestras propias armas. Esta es la historia del mortal incendio del United States Ship Forrestal de 1967, que ocurrió durante el ritmo de las operaciones de combate en la Guerra de Vietnam. Quedó claro para todos los interesados que después de décadas de construir barcos de guerra más grandes y poderosos, el portaaviones ahora los había reemplazado como el componente clave de cualquier flota. El portaaviones tenía el poder y la versatilidad para llevar a cabo casi cualquier tarea naval que se le exigiera, y proyectar poder mucho más allá de las costas de su nación de origen. Lamentablemente, un portaaviones solo es tan bueno como los aviones en su cubierta, y tras la guerra, la Marina de los Estados Unidos enfrentó un problema. Para mantenerse relevante y recibir financiamiento de Washington, tenía que ser capaz de operar aviones a reacción más nuevos y más grandes, y eventualmente adoptar un papel de ataque nuclear como su mayor rival, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La guerra dejó a la Marina de los Estados Unidos con una gran flota de portaaviones, pero la mayoría solo podía manejar los primeros aviones a reacción, y pocos podían ser adaptados para los jets más grandes en desarrollo. En 1951, la Marina consiguió financiación para un nuevo superportaaviones. Desplazando más de 81,000 toneladas cuando estaba completamente cargado, el nuevo portaaviones reemplazaría al Shinano de la Marina Imperial japonesa como el portaaviones más grande jamás construido, y prometió poder manejar cualquier nuevo avión que se preveía aparecería en las próximas décadas. Representando la revolución en las operaciones de los portaaviones que el barco ofrecía, se decidió nombrar al buque en honor al primer secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Forrestal. Esto llevó a que el barco recibiera el apodo de Fidelidad, Integridad, Dignidad por First in Defense, y esto luego se transformó en el lema oficial del barco, con la letra que representa Fidelidad, Integridad, Dignidad. Incorporado a la flota el 1 de octubre de 1955, el Forrestal integró todas las lecciones aprendidas de casi 50 años de operaciones de portaaviones. Fue el primer barco de la Marina de los Estados Unidos unidos con una cubierta de vuelo en ángulo desde su concepción, haciendo los aterrizajes significativamente más seguros al eliminar el miedo a estrellarse contra aviones estacionados en la parte delantera, como era el caso en los buques de cubierta recta anteriores. Además, el barco también fue diseñado con un sistema de aterrizaje espejado para ayudar a los pilotos a hacer su aproximación al portaaviones, ayudándoles a mantenerse en el camino correcto hacia la cubierta, mejorando nuevamente significativamente la seguridad durante los aterrizajes, mientras que se incorporaron catapultas de vapor para ayudar a los nuevos jets más pesados a despegar con una carga útil de armas y combustible. Por lo tanto, Forrestal estaba a la vanguardia de la tecnología naval a finales de los años 50 y en la creciente tensión con la Unión Soviética. A medida que la Guerra Fría entraba en su segunda década, el barco realizó varios cruceros por todo el mundo para demostrar el poderío militar de la moderna Marina de los Estados Unidos. El poder de Forrestal solo aumentó con la adición de aviones de guerra aún más poderosos, a principios de los años 1960, como el bruto McDonnell Douglas F-4B Phantom II. Demostrando verdaderamente la versatilidad del portaaviones, la Marina de los Estados Unidos también probó aterrizando un Lockheed C-100 Hércules en su cubierta, estos ensayos siendo aún más espectaculares, con el hecho de que el transportador no tenía gancho de cola para atrapar los cables de detención que normalmente detienen un avión de portaaviones. Claramente, todo este potencial no era para exhibir. Era para ejercer la influencia militar de los Estados Unidos, unidos en el escenario mundial y ayudar a contener la propagación del comunismo. Con ese fin, en 1964, Forrestal fue enviado para apoyar un golpe militar en Brasil bajo la Operación Hermano Sam. El objetivo era destituir al presidente brasileño, a quien Estados Unidos temía que convirtiera a su país en otra Cuba, y reemplazarlo con una dictadura militar pro-estadounidense. La operación tuvo éxito sin que Forrestal lanzara un solo avión. El portaaviones y sus escoltas oficialmente estaban fuera de la costa de Sudamérica como parte de un ejercicio de entrenamiento.
Luego, en 1967, se anunció que el portaaviones zarparía desde su base en Norfolk, Virginia, y se dirigiría al Golfo de Tonkin, frente a la costa de Vietnam. A bordo estaba el aviador naval de 30 años, el teniente comandante John McCain, quien fue asignado para volar A-4E Skyhawks, y quien, junto con sus compañeros aviadores, participaría en la operación Rolling Thunder, la campaña de bombardeo sostenido contra Vietnam del Norte. Al llegar a la estación, el ala aérea del portaaviones comenzó las operaciones en serio, y pronto todos a bordo sintieron la naturaleza frenética de las operaciones de combate del portaaviones. Los peligros de un accidente durante este periodo agitado estaban en la mente de todos en 1967, ya que justo el año anterior, el 26 de octubre de 1966, el portaaviones United States Ship Oriskany sufrió un terrible incendio durante las operaciones de combate cuando un marinero encendió accidentalmente una bengala de magnesio. Entrando en pánico, arrojó la bengala de vuelta a su casillero en lugar de por el costado, y esto a su vez encendió más de las bengalas. El incendio mató a 44 marineros y forzó al barco a volver a Estados Unidos para reparaciones. La mañana del 29 de julio de 1967 comenzó como los 4 días anteriores con un alto ritmo de operaciones en la cubierta. Era el 5º día de una intensa serie de ataques contra Vietnam del Norte y el segundo que tenía lugar esa mañana cuando el teniente comandante McCain estaba abrochado en su A-4E mientras estaba estacionado en el lado de babor de la cubierta trasera del portaaviones. A su lado estaba el compañero piloto de A-4, el teniente comandante Fred 500 White, mientras que estacionados enfrente, en la cubierta, detrás de la estructura de la isla del portaaviones, había 7 F-4BS y 2 aviones de reconocimiento North American RA-5C Vigilante. Abrochándose en el F-4B, más atrás, estaba el piloto teniente comandante James E. Bangert y su oficial de armas teniente de grado junior Lawrence McKay del escuadrón de cazas 11. La nariz de su Phantom apuntaba en la dirección de los Skyhawks de McCain, y White, aproximadamente a las 1051 horas, cuando desconectaron la aeronave de la energía eléctrica del barco a su energía a bordo. En ese instante, un pico de energía recorrió los sistemas de la aeronave, provocando el disparo de un cohete Zuni Mark 32 de 5 pulgadas del armamento del Phantom. El cohete atravesó la cubierta de vuelo, atrapando a un marinero en su camino, arrancándole el brazo antes de golpear uno de los Skyhawks estacionados enfrente. El informe oficial indicó que el arma golpeó el Skyhawk de White. Sin embargo, en su biografía, John McCain afirmó que fue su aeronave la que fue golpeada. No obstante, el resultado fue idéntico. El Zuni arrancó un tanque de combustible externo del Skyhawk lleno de Jet Propellant 5, el cual se derramó por la cubierta. El mecanismo de seguridad del Zuni evitó que detonara al impactar. Sin embargo, su motor de cohete encendió el combustible, creando una bola de fuego que rodó por la cubierta y comenzó a consumir los Skyhawks estacionados, completamente cargados de combustible y bombas. Atado a su Skyhawk, McCain vio la bola de fuego rodar por la cubierta, dejando una pared de llamas detrás de ella. Al darse cuenta de que su misión esa mañana había terminado antes de que siquiera hubiera comenzado, inmediatamente apagó el motor Pratt Whitney J1050 y 2 de su A-4E y comenzó a desabrocharse antes de abrir la cubierta y salir de la cabina antes de que el fuego pudiera consumir su avión, pisando la sonda de reabastecimiento de combustible que corría por el fuselaje delantero, sobresaliendo varios pies frente a la nariz. Caminó por ella lo más adelante que pudo antes de saltar 10 pies hacia la cubierta en un esfuerzo por escapar. El combustible en llamas, desafortunadamente, las llamas atraparon su traje de vuelo cuando aterrizó y comenzó furiosamente a apagarlas. Su primer pensamiento fue correr a un lugar seguro mientras los equipos de bomberos del barco entraban en acción. Pero luego vio a un compañero piloto tambaleándose lejos de las llamas, claramente herido, así que fue a ayudarlo, primero antes de huir a la isla del portaaviones. Otros pilotos de A-4 también luchaban por escapar del fuego antes de que consumiera sus aviones. El teniente de grado junior Don Bainworth también saltó de su Skyhawk y se lesionó la rodilla mientras intentaba huir, lo que le hizo cojear al alejarse. El teniente de grado junior Whip Wilson también logró escapar de su avión antes de decirle a los equipos de bomberos que no estaba ni calzado ni atado a la cubierta y que solo estaba siendo sostenido por sus frenos, lo que significaba que había un peligro muy real de que el avión se desplazara, ya sea por el costado o hacia los fantasmas estacionados enfrente. Sin embargo, no todos los pilotos de Skyhawk tuvieron tanta suerte. El teniente David Dollahide
recordó más tarde que después de escapar del fuego, se volvió y vio la horrible vista de un piloto atrapado en su cabina mientras las llamas envolvían el avión. Las alarmas sonaron en todo el barco, anunciando un incendio en la cubierta de vuelo. Debido al mundo confinado en un portaaviones, muchos marineros pensaron que era un simulacro y estaban perplejos sobre por qué se realizaba durante el lanzamiento planeado de un ataque aéreo. Solo cuando llegaron a la cubierta de vuelo se dieron cuenta de que era real y no podían creer la carnicería que estaban viendo. Mientras los equipos de bomberos luchaban por controlar las llamas, el jefe de aire del portaaviones, el comandante David B. Lemba, dio órdenes de mover los aviones intactos lo más adelante posible para protegerlos del fuego. Mientras se rociaba espuma y agua sobre el fuego, los especialistas en municiones sabían que ahora era una carrera contra el tiempo para apagar los incendios antes de que las bombas cargadas bajo los Skyhawks en llamas detonaran a causa de las llamas. Según su mejor conocimiento, tomaría aproximadamente 10 minutos para que sus revestimientos se derritieran y las llamas alcanzaran el núcleo explosivo. Mientras el jefe Gerald W. Farrier tomaba el mando del equipo de control de daños 8 y se ponía su ropa protectora, observó cómo una bomba de 1000 libras caía de un Skyhawk en llamas y aterrizaba justo en un charco de combustible de aviación ardiendo, por lo que inmediatamente comenzaron a rociarlo con Purple K, un químico supresor de incendios, pero fue en vano. 1 minuto y 36 segundos después de que el cohete golpeó el avión estacionado, la carcasa de la bomba se agrietó, permitiendo que el fuego alcanzara los explosivos, que pronto detonaron. 35 hombres, incluyendo a Farrier, murieron en la explosión, mientras que 27 más resultaron heridos cuando la cubierta de popa del Forrestal se convirtió en un infierno ardiente sobre el agua. La detonación de la bomba destruyó lo que quedaba de los aviones de White y McCain y abrió un agujero en la cubierta, causando que el fuego se filtrara en el hangar de abajo, donde estaban estacionados docenas de aviones más. La detonación señaló el inicio de una serie de bombas que estallaban bajo el calor y las llamas, con los equipos de bomberos casi impotentes para detenerlos. En menos de 5 minutos, 9 bombas más, la mayoría de las cuales eran de 1000 libras, explotaron en rápida sucesión, destruyendo los Skyhawks y los Phantoms opuestos. Las detonaciones abrieron más agujeros enormes en la cubierta de vuelo, mientras que una bomba mató al menos a 50 marineros que habían estado durmiendo en sus literas cuando sonó la alarma, habiendo terminado el turno de noche. Temerosos de más detonaciones, se dieron órdenes de que se retirara y arrojara al mar la mayor cantidad de municiones que estuvieran en cubierta lo más rápido posible. Las bombas, cohetes y misiles guiados fueron removidos de los aviones y arrojados por la borda. En ciertos casos, las bombas fueron rodadas fuera de la cubierta. Con tanto combustible jet propellant, 5 alimentando los incendios, tomaría casi 1 hora controlar el fuego en la cubierta de vuelo y otros 30 minutos para extinguirlo. Sin embargo, debajo de la cubierta, varios incendios más pequeños continuaron ardiendo, y pasaría casi un día completo antes de que se localizara y apagara el último. Con el fuego extinguido, la tripulación del Forrestal comenzó a evaluar los daños. 20 aviones fueron destruidos, dejando la cubierta de vuelo inservible. Aún peor, 134 marineros y aviadores habían sido asesinados y muchos más heridos o gravemente quemados, lo que lo convierte en la peor pérdida de vidas a bordo de un portaaviones desde la Segunda Guerra Mundial. El barco cojeó hasta Subic Bay, en Filipinas, para reparaciones temporales antes de navegar de regreso a casa a Norfolk, Virginia. A pesar de volver al servicio el año siguiente, el Forrestal nunca volvió a Vietnam. Una junta de investigación determinó que la razón por la que el cohete Zuni se disparó involuntariamente se debió a que un pasador de seguridad diseñado para prevenir tal lanzamiento accidental se soltó, ya sea debido a fuertes vientos o durante la actividad de preparación de aviones para el combate. También identificaron 2 otros fallos eléctricos en el lanzador del cohete y el pilón debajo del Phantom que contribuyeron al incidente. Increíblemente, más de 1 año y medio después, otro cohete Zuni infligió graves daños a otro superportaaviones de Estados Unidos, esta vez el United States Ship Enterprise de propulsión nuclear. El 14 de enero de 1969, mientras navegaba cerca de Hawái, el Enterprise se estaba preparando para lanzar aviones armados con cohetes Zuni en vivo cuando un escape de una unidad MD-3A Huffer, una unidad móvil de calefacción de tractor utilizada para calentar motores de jet, encendió un cohete Zuni debajo del ala de un F-4 Phantom II. La explosión y el fuego resultantes encendieron 3 Zunis más antes de que una bomba de 500 libras detonara.
una situación que reflejaba de manera inquietante el incendio forestal, y junto con el incendio de Oriskany en 1966, planteó serias preguntas sobre el historial de seguridad y los procedimientos de la Marina. Desafortunadamente para el Forester, el incendio de 1967 no fue la última vez que el fuego se apoderaría del barco. El 8 de abril de 1978 se produjo un incendio en la sala de máquinas del portaaviones, cuando al parecer el vapor había encendido el aislamiento circundante, pero en este caso, la tripulación fue rápida para extinguir las llamas y limitar el daño. Sin embargo, increíblemente, el 11 de abril surgió otro incendio, esta vez en una de sus catapultas de vapor, y a este se unió un segundo incendio ubicado en un almacén. Nuevamente, la tripulación respondió de manera profesional y controló los incendios con daños mínimos a tiempo, pero otro incendio causó 2.5 millones en daños en 1989, y todos estos incidentes llevaron a que al portaaviones se le dieran apodos poco halagadores como el United States Ship, Incendio Forestal, o United States Ship SIPO, este último en referencia a la popular marca de encendedores de cigarrillos. Aparte de estos incidentes, Forrestal continuaría teniendo una exitosa carrera trotamundos, aunque se perdió por poco de participar en la Operación Tormenta del Desierto en 1991, antes de ser dado de baja el 11 de septiembre de 1993. Hubo esfuerzos para convertir el barco en un museo, pero estos no dieron resultado, y el buque fue desguazado en 2015. En cuanto al teniente comandante John McCain, se trasladó voluntariamente al United States Ship Oriskany, en lugar de regresar a casa con el Forrestal, y continuó las operaciones de combate. Solo 3 meses después del incendio, su Skyhawk fue derribado y fue tomado prisionero por los vietnamitas del norte. Pasaron 5 años antes de que fuera liberado, y después tuvo una exitosa carrera en la política estadounidense, perdiendo por poco la oportunidad de convertirse en presidente de los Estados Unidos en 2008. Y ahí tienes la tragedia del incendio del United States Ship Forestal. Deja un comentario con tus opiniones y reacciones, dale like al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.